Desde hacía meses, el monótono tintineo de mi teclado y el parpadeo incesante de la pantalla de mi ordenador habían sido mis únicos compañeros. Día tras día, encerrado en la grisura de mi cubículo, soñaba con una escapada, un respiro, un momento de desconexión total. La idea de unas vacaciones no solo era tentadora, era necesaria. Y así, cuando Javier, uno de mis mejores amigos, sugirió alquilar un barco para pasar unos días en alta mar, la emoción que sentí fue indescriptible. Éramos un grupo de 5, Javier, el entusiasta del mar, Marta, con su espíritu aventurero, Leo, el bromista del grupo, Elena, la amante de la naturaleza, y yo, el oficinista agotado en busca de silencio y paz. Nuestro plan era sencillo: alquilar un barco, zarpar hacia el azul infinito del océano, y dejar atrás, aunque fuera por unos días, la rutina y el estrés de la vida en tierra. La mañana en que partimos estaba impregnada de una energía renovadora. El sol brillaba con fuerza, el cielo era un lienzo azul sin rastros de nubes, y el mar era una promesa de libertad. Mientras nos alejábamos del puerto, observé cómo la ciudad se reducía a un simple contorno en el horizonte, y con cada kilómetro que el barco devoraba, sentía como el peso de mi rutina se desvanecía. Los primeros días en alta mar fueron como vivir en un sueño. Nos turnábamos para manejar el barco, aunque debo admitir que Javier era quien más disfrutaba ejerciendo de capitán. Marta y Elena se dedicaban a documentar cada momento con sus cámaras, capturando la majestuosidad del océano y los atardeceres que tenían el cielo de colores imposibles. Leo, siempre con una broma a punto, mantenía el ambiente ligero, incluso cuando el mareo le jugaba malas pasadas. Y yo me encontraba en la proa la mayor parte del tiempo, dejándome embriagar por la inmensidad del mar y el silencio, roto únicamente por el canto de algún que otro ave marina o el sonido del viento acariciando las velas. Navegábamos sin rumbo fijo, guiados únicamente por el deseo de explorar y la brújula que, de vez en cuando, consultábamos más por diversión que por necesidad. Las noches en alta mar eran un espectáculo aparte, nunca había visto tantas estrellas, ni me había sentido tan pequeño, a la vez, tan parte de algo infinitamente grande. Pero lo que más atesoré de esos primeros días fueron los momentos de camaradería. Las cenas improvisadas en cubierta, donde compartíamos historias y risas, las competencias amistosas de pesca, que más de una vez terminaron sin capturas para contar, y las noches de música, con Leo intentando tocar la guitarra y el resto de nosotros cantando desafinados bajo el cielo estrellado. Era la desconexión que anhelaba, una pausa en la vida que me permitía respirar, sentir y vivir plenamente. No sabíamos que aquellos días de tranquilidad y alegría serían la calma antes de la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que nos pondría a prueba de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Pero en esos momentos de pura felicidad, nada de eso importaba. Estábamos juntos, éramos libres, y el mar era nuestro. Fue en nuestra tercera noche en el mar cuando la magia de nuestra aventura comenzó a teñirse de misterio. Tras un día lleno de sol y risas, y una cena donde el buen humor fue el protagonista, decidimos quedarnos en cubierta disfrutando de la brisa nocturna. El cielo estaba especialmente claro esa noche, las estrellas brillaban con una intensidad que competía con el fulgor de la luna. Mientras compartíamos historias y planeábamos nuestras próximas actividades, Javier, que estaba al timón, nos llamó la atención sobre un fenómeno peculiar. Al principio, parecía que el reflejo de la luna bailaba caprichosamente sobre las olas, pero al fijar la vista, nos dimos cuenta de que aquello no eran meros reflejos. Bajo la superficie del agua, a una distancia considerable del barco, se vislumbraban luces. No eran constantes, parpadeaban y se movían con una cadencia que desafiaba cualquier explicación lógica. Fascinados, todos nos apresuramos a la borda para observar mejor. Las luces variaban en color, de un azul profundo a tonos esmeralda, creando un espectáculo hipnótico. Bioluminiscencia, sugirió Marta, aunque su tono denotaba más una pregunta que una afirmación. Pero este fenómeno era distinto a los patrones aleatorios de la bioluminiscencia que conocíamos. Estas luces parecían coordinadas, como si siguieran un propósito, aún más inquietante, como si nos estuvieran siguiendo. El silencio se apoderó del grupo, cada uno absorto en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que veíamos. La curiosidad inicial dio paso a una inquietud sutil. Las luces mantenían una distancia constante, como si el barco les interesara, pero sin acercarse demasiado.
De vez en cuando, algunas se sumergían en la profundidad, solo para ser reemplazadas por otras que emergían a la superficie. Leo, intentando aligerar el ambiente, bromeó sobre sirenas y criaturas marinas mitológicas. Sin embargo, su humor no logró disipar la atmósfera de desconcierto que se había tejido a nuestro alrededor. Decidimos apagar las luces del barco, con la esperanza de no atraer más la atención de las luces, y quizás, entender mejor su naturaleza. En la oscuridad, el fenómeno se volvió aún más pronunciado, un ballet subacuático de luces que danzaban en la negrura del océano. Tras largos minutos de observación, las luces comenzaron a desvanecerse, o tal vez a alejarse, hasta que finalmente se perdieron en la inmensidad del mar. Nos quedamos en cubierta, en silencio, cada uno procesando la experiencia a su manera. La teoría de Marta sobre la bioluminiscencia parecía insuficiente para explicar el comportamiento inteligente de las luces. La idea de que pudieran existir fenómenos o criaturas desconocidas, habitando las profundidades de nuestro planeta, nos llenaba de asombro, pero también de una aprensión que ninguno quería admitir. Esa noche, el sueño fue esquivo para muchos de nosotros. Las imágenes de las luces danzantes se repetían en mi mente, un misterio seductor, pero también alarmante. Lo que en un principio considerábamos una aventura emocionante en alta mar, ahora se teñía de incertidumbre. ¿Qué eran esas luces? ¿Por qué nos seguían? Y lo más inquietante de todo, ¿volverían? La seguridad del día disipó algunas de nuestras preocupaciones, pero el incidente permaneció en nuestras conversaciones, un recordatorio de que, en el vasto e inexplorado océano, aún hay maravillas y criaturas que desafían nuestra comprensión. Tras la noche en que las luces bajo el agua nos mantuvieron en vilo, una atmósfera de extrañeza comenzó a envolver nuestra existencia en el barco. Al principio, los sucesos parecían menores, casi dignos de ser ignorados, atribuidos a la distracción o al cansancio. Sin embargo, conforme se acumulaban, su naturaleza inquietante se hizo imposible de pasar por alto. El primer indicio de que algo andaba mal fue la desaparición de objetos personales. Elena fue la primera en notarlo, cuando no encontró su cámara fotográfica, un objeto que trataba con extremo cuidado y siempre guardaba en el mismo lugar después de usar. Buscamos por todo el barco, pensando que tal vez había rodado durante alguna maniobra o que alguien la había movido por error, pero no hubo rastro de ella. Al día siguiente, fue Javier quien reportó la falta de su brújula náutica, un viejo regalo de su padre que siempre portaba consigo. La situación empezó a tensarse, era improbable que Javier, con su habitual meticulosidad, hubiera perdido un objeto de tanto valor sentimental. Los incidentes se acumulaban, un libro desaparecido aquí, un par de gafas allá, incluso la ropa empezó a escasear. Pero lo verdaderamente desconcertante fueron los rastros de agua salada que comenzamos a encontrar en lugares improbables del barco. Una mañana, mi cama amaneció húmeda, como si alguien con el traje de baño aún puesto se hubiera sentado en ella. Pero la puerta de mi camarote había estado cerrada toda la noche, y nadie más tenía acceso. La comida también comenzó a menguar a un ritmo alarmante. Al principio, atribuimos el desfase a un cálculo erróneo de las provisiones, pero cuando una lata de conservas desapareció entre una comida y la siguiente, supimos que algo o alguien más estaba a bordo, o al menos, eso comenzamos a sospechar. Las discusiones se hicieron más frecuentes, el ambiente se cargó de reproches y desconfianzas. La idea de que uno de nosotros estuviera jugando una broma de mal gusto fue considerada y rápidamente desechada. Ninguno de nosotros rompería la armonía del grupo de esa manera, menos aún en una situación donde la cooperación era vital. Una noche, decidimos montar guardia, turnándonos para vigilar el barco y tratar de atrapar al responsable de las desapariciones y los extraños sucesos. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, nada fuera de lo común ocurrió durante las vigilias, y ninguna de nuestras preguntas encontró respuesta. La situación alcanzó su punto álgido cuando, una mañana, encontramos huellas húmedas en la cubierta. Eran pequeñas, casi infantiles, pero claramente no humanas, con trazos que sugerían una anatomía desconocida. Las seguimos, pero se perdían en la borda, como si el responsable hubiera regresado al mar. Estos sucesos nos llevaron a una conclusión impactante: no estábamos solos. Algo o alguien nos observaba, interactuaba con nosotros de maneras que no alcanzábamos a comprender.
La sensación de vulnerabilidad era palpable, estábamos a merced de lo desconocido, en medio del océano, sin posibilidad de escape. La cohesión del grupo, afortunadamente, se fortaleció ante la adversidad. Reconocimos que, independientemente de lo que enfrentáramos, nuestra mejor oportunidad residía en permanecer unidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que nos depararía el futuro, sobre qué nuevas sorpresas o desafíos nos esperaban, se cernía sobre nosotros con un peso casi insoportable. La aventura que habíamos emprendido con tanta ilusión se había transformado en una pesadilla de la que no sabíamos cómo despertar. La situación en el barco dio un giro hacia lo peor cuando, en una mañana que prometía ser como cualquier otra, el motor se negó a arrancar. Javier, con sus conocimientos de mecánica naval, pasó horas inclinado sobre el motor, buscando la causa del fallo. Sus esfuerzos, sin embargo, resultaron infructuosos. No había razón aparente para la avería. El motor, que había sido revisado y declarado en perfecto estado antes de nuestra partida, ahora era poco más que un montón de metal inútil. Al mismo tiempo, descubrimos que la radio, nuestro único medio de comunicación con el mundo exterior, había dejado de funcionar. Las pruebas de transmisión solo devolvían un silencio sepulcral o, en el mejor de los casos, un ruido estático que no auguraba nada bueno. Estábamos aislados, a la deriva en un mar que había pasado de ser un refugio de paz a una prisión sin barras. Fue entonces cuando las criaturas marinas comenzaron a asediar nuestro barco. Las primeras señales fueron sutiles, sonidos rasposos contra el casco durante la noche, como si algo rozara la embarcación. Al principio, pensamos que podían ser ramas arrastradas por la corriente o quizás los restos de alguna red de pesca. Sin embargo, una inspección a la luz del día reveló una verdad mucho más siniestra. Marcas profundas habían sido grabadas en el casco, como si garras afiladas hubieran intentado penetrar la barrera que nos separaba del abismo acuático. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, decidimos fortificarnos. Utilizamos todo lo que estaba a nuestro alcance para reforzar las entradas, asegurando puertas y escotillas, preparándonos para lo que fuera que la noche nos trajera. Los ataques se volvieron más frecuentes y más audaces, sombras fugaces se deslizaban por debajo del barco, acompañadas por el eco de golpes sordos contra el casco, cada vez más intensos. El miedo se convirtió en nuestro constante compañero. Las noches, antes momentos de calma y contemplación, ahora eran periodos de vigilancia tensa, donde cada ruido era motivo de alarma. Intentábamos mantenernos ocupados durante el día, reparando los daños y reforzando nuestras defensas, pero la incertidumbre sobre la naturaleza de nuestro asediante y la imposibilidad de escapar pesaban sobre nuestros ánimos. En un intento desesperado por buscar ayuda, construimos señales de socorro con sábanas y cualquier trozo de tela que pudiéramos encontrar, esperando atraer la atención de algún barco o avión de paso. Pero el mar, vasto e indiferente, parecía haberse vaciado de cualquier otra presencia humana. Las criaturas, cuyas intenciones no lográbamos descifrar, seguían acosándonos cada noche. Sus ataques, aunque infructuosos en romper nuestras defensas, minaban poco a poco nuestra resistencia física y mental. Nos turnábamos para dormir, siempre con al menos una persona en vigilia, pero el sueño era esquivo y lleno de pesadillas. En esos momentos de aislamiento forzado, enfrentándonos a lo desconocido que acechaba desde las profundidades, nuestras conversaciones revelaron más de nosotros mismos de lo que cualquiera hubiera admitido en circunstancias normales. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, y de lo que haríamos si lográbamos regresar a casa. Pero bajo esas palabras, había una pregunta no formulada, un temor que nadie quería verbalizar, ¿y si nunca lográbamos escapar? La incertidumbre sobre nuestro futuro, la lucha constante por mantenernos a salvo, y el aislamiento de todo lo que conocíamos, nos pusieron a prueba de maneras que nunca habíamos imaginado. Enfrentábamos no solo a las criaturas que nos acechaban desde el oscuro abismo, sino también a nuestros propios miedos y a la posibilidad muy real de que nuestro viaje no tuviera retorno. La corriente, indiferente a nuestra desesperación, nos arrastró lentamente durante días. La sensación de impotencia se mezclaba con la angustia de no saber hacia dónde nos dirigíamos, mientras seguíamos reforzando el barco contra los ataques nocturnos, que, aunque mermaban en intensidad, nunca cesaban del todo. En medio de esta incertidumbre, la vista de tierra en el horizonte fue como un milagro, un faro de esperanza en nuestra deriva hacia lo desconocido.
La isla hacia la que nos dirigíamos no aparecía en ninguno de nuestros mapas, un pedazo de tierra elevándose del mar como si hubiera emergido solo para nosotros. Su contorno irregular estaba bordeado por playas de arena blanca que contrastaban con el denso follaje verde oscuro del interior. A medida que nos acercábamos, la idea de pisar tierra firme se convirtió en el único pensamiento que ocupaba nuestras mentes cansadas. Decidimos utilizar el barco como nuestro refugio principal, anclándolo en la orilla más protegida que pudimos encontrar. Aunque incapacitado para navegar, aún ofrecía una fortaleza contra las criaturas que nos habían acosado en el mar. Continuamos con las mejoras, fortificando puertas y ventanas, y preparando armas improvisadas con lo que teníamos a mano, por si los ataques continuaban en este nuevo entorno. Explorar la isla se convirtió en nuestra siguiente prioridad. Necesitábamos encontrar recursos, agua dulce y, con suerte, algún signo de civilización o, al menos, de visitantes anteriores que pudieran haber dejado señales o herramientas útiles. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno, siempre manteniendo la precaución de no alejarnos demasiado del barco. La isla era un lugar de belleza salvaje, con una biodiversidad que sugería que raramente, si es que alguna vez, había sido tocada por el hombre. Encontramos fuentes de agua dulce y frutas comestibles, alivios bienvenidos dada nuestra situación. Sin embargo, no había signos de habitantes humanos, actuales o pasados. Lo que sí encontramos fueron más enigmas, extrañas formaciones rocosas que no parecían naturales, y en una zona boscosa, los restos de un campamento antiguo, tan erosionado por el tiempo que apenas podíamos identificar lo que había sido. A pesar de la ausencia de amenazas inmediatas, la isla tenía una atmósfera inquietante, como si estuviéramos siendo observados. Las huellas de animales desconocidos en la arena y el ocasional destello de movimiento en el rabillo del ojo mantenían nuestros sentidos alerta. No obstante, los ataques a los que nos habíamos acostumbrado en el mar no se materializaron en la isla, lo que nos permitió centrarnos en la supervivencia y en la búsqueda de una forma de comunicarnos con el exterior. Los días se convirtieron en una rutina de exploración, recolección de recursos y fortificación de nuestro refugio. Las noches, por primera vez desde que las criaturas comenzaron su asedio, eran tranquilas, aunque el silencio era a menudo más escalofriante que los sonidos a los que nos habíamos acostumbrado. En la seguridad relativa del barco, comenzamos a trabajar en la reparación de la radio, con la esperanza de que, desde la isla, pudiéramos finalmente enviar una señal de socorro. Aunque la isla nos ofrecía un respiro temporal, la sensación de estar atrapados persistía. Sin saberlo, habíamos cambiado un tipo de prisión por otra. La isla, con todos sus misterios y belleza, era solo un lugar de paso en nuestra lucha por regresar a casa. Sin embargo, en nuestro aislamiento, encontramos una nueva determinación, forjada en la adversidad y en nuestra innegable voluntad de sobrevivir. La exploración de la isla reveló gradualmente sus secretos ocultos, capa tras capa, como si desentrañáramos las páginas de un libro antiguo y olvidado. La verdadera naturaleza de este lugar comenzó a cobrar forma en nuestra mente, pintando un cuadro de misterio y advertencia que no podíamos ignorar. Entre los hallazgos más inquietantes estaban los restos de lo que parecían ser expediciones pasadas, vestigios de presencias humanas que, al igual que nosotros, habían encontrado su camino hasta esta isla, pero, a diferencia de nosotros, no habían logrado partir. En una de nuestras incursiones más profundas en el interior de la isla, tropezamos con una cueva oculta por la densa vegetación. Su entrada, apenas visible, estaba marcada con símbolos extraños tallados en la roca, símbolos que no correspondían a ninguna lengua conocida por nosotros. Los diseños eran complejos, con patrones que sugerían una intención deliberada, tal vez un lenguaje, una advertencia, o un ritual. La curiosidad superó nuestra precaución, y decidimos explorar el interior. La cueva se adentraba en las entrañas de la isla, serpenteando a través de corredores naturales adornados con más de estos enigmáticos símbolos. En su interior, encontramos artefactos dispersos, herramientas rudimentarias, fragmentos de lo que podrían haber sido diarios o mapas, y más inquietante aún, restos de campamentos que habían sido abandonados apresuradamente. Todo ello señalaba a que aquellos antes que nosotros habían pasado tiempo investigando la isla, posiblemente buscando respuestas a las mismas preguntas que ahora nos consumían. Pero fue la desaparición de Leo lo que transformó nuestra inquietud en una alarma palpable.
Había partido temprano para recoger frutas y agua, una tarea rutinaria que había realizado sin incidentes hasta entonces. Sin embargo, cuando el sol comenzó a declinar y Leo no regresó, la preocupación se apoderó del grupo. Organizamos partidas de búsqueda, llamándolo por su nombre, esperando oír su respuesta burlona diciéndonos que nos había preocupado por nada. Pero solo el eco de nuestras propias voces nos respondió. Buscamos incansablemente, rastreando cada sendero que Leo podría haber tomado, cada cueva o claro donde podría haberse refugiado. No había señales de lucha ni rastro de su paso, solo la ominosa quietud de la isla y el creciente temor de que algo fatídico le hubiera ocurrido. La desaparición de Leo marcó un punto de inflexión en nuestra estadía en la isla. Los símbolos en las rocas, los restos de expediciones antiguas, todo parecía indicar que las criaturas que nos habían acosado en el mar tenían su origen, o al menos un vínculo, con esta isla. La posibilidad de que Leo hubiera encontrado un destino similar al de aquellos desafortunados exploradores anteriores se convirtió en una preocupación constante, impulsándonos a redoblar nuestros esfuerzos por encontrarlo y, a la vez, buscar una manera de salir de este lugar. El aire se cargó de una tensión palpable, cada sonido nocturno era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y del peligro que acechaba en la sombra. La isla, con sus secretos y peligros, había dejado de ser un refugio para convertirse en una trampa. La necesidad de encontrar a Leo, junto con la urgencia de desentrañar el misterio de las criaturas y los símbolos, nos empujó hacia adelante, aunque el camino que debíamos recorrer estuviera lleno de incertidumbre y temor. La noche en que todo cambió comenzó con una calma engañosa, el cielo despejado y la luna llena iluminando la isla con una luz plateada que le daba al paisaje un aspecto etéreo. Nuestra preocupación por Leo, desaparecido desde hacía días, había alcanzado su punto máximo, y aunque continuábamos con las tareas de supervivencia y búsqueda, un velo de sombría aceptación había comenzado a descender sobre nosotros. Pero lo que enfrentaríamos esa noche nos haría olvidar, al menos temporalmente, nuestras búsquedas y disputas internas. El primer indicio de que algo andaba mal fue un sonido sutil, casi imperceptible, como el murmullo del viento entre las hojas. Pero no había brisa esa noche. El sonido comenzó a intensificarse, transformándose en un susurro constante que parecía provenir del mar. Nos reunimos en la cubierta, intentando identificar la fuente de aquel ruido inquietante, cuando las primeras sombras emergieron del agua. Eran las criaturas que nos habían acosado en el mar, solo que esta vez, venían en número. A la luz de la luna, sus cuerpos pisciformes se movían con una agilidad espeluznante, sus escamas reflejando la luz lunar en destellos siniestros. Sus ojos, vacíos y brillantes, se fijaron en nosotros con una intensidad pasmosa. La embestida comenzó casi de inmediato. Las criaturas se lanzaron hacia el barco con una ferocidad que no habíamos visto antes. Usamos todo lo que teníamos a mano para defendernos, remos, herramientas, cualquier cosa que pudiera ser utilizada como arma. La batalla se volvió caótica, con nosotros intentando repeler a las criaturas mientras ellas intentaban, con cada embate, superar nuestras defensas. El sonido de la lucha era ensordecedor, el choque de los remos contra las escamas, los gritos de desafío y miedo, y el incesante zumbido que parecía emanar de las propias criaturas, llenando la noche con una vibración que se sentía en el pecho. A pesar de nuestra desesperación y miedo, logramos mantener a raya a las criaturas, utilizando focos de luz para desorientarlas y empujándolas de vuelta al mar con cuanto teníamos. La confrontación se sintió eterna, pero no duró más que una hora. Las criaturas, quizás reconociendo la futilidad de su ataque ante nuestra determinación, comenzaron a replegarse, desapareciendo en las profundidades de donde habían venido. Nos dejaron exhaustos, heridos, y más unidos que nunca en la certeza de que debíamos encontrar una salida de la isla antes de que decidieran atacar de nuevo. La primera embestida fue un punto de inflexión para nosotros. Las ilusiones de que podríamos estar seguros en la isla se disiparon por completo. Las criaturas, lejos de ser meros curiosos o guardianes pasivos de algún secreto submarino, eran una amenaza tangible y letal. La violencia de la confrontación nos dejó con cicatrices físicas y mentales, un recordatorio permanente de nuestra fragilidad en este mundo desconocido. Con la llegada del amanecer, nos pusimos a trabajar con una nueva determinación. Teníamos que reparar los daños, reforzar nuestras defensas, y lo más importante,
dar con una manera de enviar una señal de socorro que nos permitiera escapar de la isla. La noche había traído consigo una revelación brutal, no había lugar seguro para nosotros aquí, y cada día que pasábamos era un día en que nuestra suerte podía agotarse. La búsqueda de Leo y la exploración de la isla adquirieron una nueva urgencia, impulsadas por la necesidad de sobrevivir no solo a la naturaleza de la isla, sino a las criaturas que la reclamaban como suya. Tras la embestida nocturna, la determinación se apoderó de nosotros. Si íbamos a sobrevivir, necesitábamos entender a qué nos enfrentábamos. La decisión de sumergirnos en las aguas que rodeaban la isla no fue fácil, después de todo, era el dominio de las criaturas. Sin embargo, la necesidad de respuestas y, tal vez, de encontrar una ventaja sobre nuestros perseguidores, superó nuestro miedo. Preparamos el equipo de buceo que habíamos traído para exploraciones casuales, nunca imaginando que se convertiría en nuestra herramienta para una misión tan crítica. Javier, quien tenía más experiencia buceando, lideraría la inmersión, acompañado por Marta y por mí. El plan era simple: sumergirnos cerca del área donde habíamos visto las luces subacuáticas por primera vez, investigar lo más que pudiéramos, y regresar antes de que nuestra presencia fuera detectada. La luz del día filtrándose a través del agua creaba un espectáculo de colores y sombras, una belleza tranquilizadora que contrastaba agudamente con nuestro propósito. Descendimos siguiendo las coordenadas que habíamos marcado, hacia donde el fondo marino se tornaba más oscuro, más misterioso. A medida que nos adentrábamos, una forma comenzó a delinearse en la penumbra, una estructura que no tenía nada de natural. Era una edificación, o lo que quedaba de ella, hecha de un material que no lográbamos identificar. Las líneas eran demasiado rectas, los ángulos demasiado precisos para ser obra de la naturaleza. La estructura tenía aperturas que se asemejaban a ventanas, y aunque la erosión había borrado cualquier detalle fino, era evidente que había sido construida con un propósito. Mientras explorábamos los alrededores, descubrimos más edificaciones dispersas, como los restos de una ciudad sumergida. Algunas estructuras tenían símbolos que recordaban a los encontrados en la cueva de la isla, reforzando la conexión entre este lugar y las criaturas que nos acechaban. Marta, con la cámara a prueba de agua, documentaba cada descubrimiento, capturando imágenes que esperábamos sirvieran como prueba de nuestras afirmaciones, si es que lográbamos regresar a casa para contar nuestra historia. Pero fue entonces cuando notamos que no estábamos solos. Las criaturas, como sombras al principio, comenzaron a congregarse en los límites de nuestra visión. Al principio eran pocas, pero pronto se hicieron más. No atacaron de inmediato, en cambio, parecían observarnos, como si evaluaran nuestra presencia en su territorio. No queríamos averiguar qué harían después. Con señas apresuradas, acordamos que era hora de partir. Nos dirigimos hacia la superficie, pero las criaturas no se quedaron a mirar. Comenzaron a seguirnos, primero lentamente, luego con una velocidad que nos hizo temer que no lograríamos escapar. La ascensión se convirtió en una carrera desesperada por la supervivencia, con las criaturas cada vez más cerca. Alcanzamos la superficie jadeando, el corazón latiéndonos en la garganta, y nadamos con todas nuestras fuerzas hacia el barco, donde Elena y Leo, quien había sido encontrado sano y salvo horas antes, nos ayudaron a subir a bordo. No perdimos tiempo en zarpar, alejándonos de ese lugar de secretos sumergidos y guardianes implacables. Las fotografías que Marta logró tomar se convirtieron en nuestro tesoro más preciado, la única evidencia tangible de nuestra aventura y de los peligros que habíamos enfrentado. Pero más que eso, nos dieron una pista sobre las criaturas y su posible origen o propósito en la isla. Aunque no teníamos todas las respuestas, ahora sabíamos que había algo más grande en juego, algo antiguo, posiblemente, muy peligroso. La revelación de las estructuras subacuáticas y nuestra angustiante fuga de las criaturas que custodiaban sus secretos marcaron un antes y un después en nuestra percepción de la situación. No solo enfrentábamos a entidades desconocidas con una capacidad de asedio escalofriante, sino que también estábamos envueltos en un misterio que se extendía más allá de nuestra comprensión. Con esta nueva comprensión vino la determinación de no solo sobrevivir, sino también de buscar activamente una salida de nuestro confinamiento. El barco, nuestro refugio flotante y ahora fortaleza provisional, necesitaba ser reforzado. Trabajamos incansablemente, utilizando todos los recursos a nuestra disposición.
Las lecciones aprendidas durante los ataques anteriores nos habían enseñado la importancia de una defensa sólida. Barricadas improvisadas se erigieron alrededor de las entradas, y cualquier material que pudiera ser utilizado para reforzar el casco se utilizó sin dudar. Simultáneamente, la necesidad de establecer comunicación con el exterior se convirtió en una prioridad absoluta. La radio, muda desde nuestro encuentro con las criaturas, era nuestra única esperanza de rescate. Sin embargo, su reparación no sería tarea fácil, dada la falta de herramientas y piezas de repuesto adecuadas. La solución a este dilema llegó de una fuente inesperada: los restos de equipos electrónicos que habíamos encontrado en la isla, reliquias de intentos previos por descifrar sus misterios. Javier tomó la iniciativa, desmontando meticulosamente cada dispositivo en busca de componentes útiles. La tarea era lenta y tediosa, realizada bajo la constante sombra del peligro. Las criaturas, aunque reacias a atacar directamente durante el día, nos observaban desde la distancia, su presencia una advertencia constante de la línea delgada entre la seguridad y el peligro. A medida que el trabajo avanzaba, la tensión entre nosotros se intensificaba. Cada ruido inesperado provocaba saltos de alarma, cada sombra en el agua era motivo de escrutinio. Pero también crecía nuestra determinación. La adversidad había forjado entre nosotros un vínculo de confianza y cooperación que se había vuelto tan vital para nuestra supervivencia como cualquier barricada o arma. La reparación de la radio se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia, un faro de esperanza en la creciente oscuridad. Cada componente rescatado y cada conexión restaurada nos acercaba un paso más a nuestro objetivo. Y entonces, después de días de esfuerzo constante, bajo la luz temblorosa de una linterna y con las criaturas acechando en las sombras, la radio cobró vida. El sonido del estático fue música para nuestros oídos, un himno de posibilidades. Ajustamos frenéticamente los controles, buscando cualquier frecuencia que pudiera llevar nuestra llamada de socorro a oídos receptivos. Las palabras "Mad, Mad, Mad" se convirtieron en nuestro mantra, repetidas una y otra vez, en la esperanza de que alguna estación costera, algún barco cercano, captara nuestro mensaje. Mientras tanto, continuábamos preparándonos para cualquier eventualidad. Las armas se mantenían siempre al alcance, y los turnos de vigilancia se rotaban con disciplina militar. Sabíamos que, a pesar del avance con la radio, aún estábamos lejos de estar a salvo. Las criaturas, y la isla misma, guardaban aún muchos secretos, y no teníamos ilusiones sobre las dificultades que aún podrían presentarse. En esos días, aprendimos el verdadero significado de la supervivencia. No se trataba solo de resistir los ataques o reparar una radio. Era sobre mantener la esperanza viva, sobre luchar no solo contra las amenazas externas, sino también contra el desaliento interno. Y, quizás lo más importante, era sobre aferrarnos a nuestra humanidad, a nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros, incluso en las circunstancias más desesperadas. La tensión en el aire era casi tangible cuando nos reunimos alrededor de las fotografías que Marta había tomado durante nuestra incursión submarina. A pesar de la humedad y la salinidad que impregnaba todo en el barco, las imágenes eran claras, mostrando con detalle las estructuras que habíamos encontrado bajo la superficie. La luz artificial que habíamos utilizado para iluminar la oscuridad subacuática revelaba formas y texturas que no dejaban lugar a dudas. Estábamos mirando construcciones no naturales, hechas por manos inteligentes. Las imágenes, proyectadas en la pared de la cabina mediante un improvisado sistema de visualización, nos mostraban una realidad que hasta entonces habríamos considerado imposible. Las estructuras eran demasiado geométricas, demasiado ordenadas para ser obra del azar. Algunas fotos mostraban partes de lo que parecían ser pilares y arcos, mientras que otras revelaban superficies planas que podrían haber sido caminos o plazas. Lo que más llamó nuestra atención fue la presencia recurrente de los símbolos que ya habíamos visto en la isla, grabados en las paredes de algunas estructuras. Su diseño complejo y la precisión de su ejecución sugerían un lenguaje o un sistema de señalización, una forma de comunicación que trascendía las simples marcas territoriales o decorativas. La discusión que siguió fue intensa y llena de especulaciones. La idea de que esas estructuras fueran de origen extraterrestre se convirtió en la teoría predominante. Ninguna civilización humana conocida tenía la capacidad de construir ciudades bajo el agua, mucho menos en un lugar tan remoto y con características tan inusuales. Además,
La conexión entre las criaturas que nos habían atacado y las estructuras submarinas era innegable, parecían estar protegiendo las ruinas, como si fueran guardianes de un secreto ancestral. Este descubrimiento elevó el misterio de la isla y sus aguas circundantes a otro nivel. No estábamos solo luchando por nuestra supervivencia contra criaturas marinas desconocidas, nos habíamos encontrado en medio de un enigma que involucraba civilizaciones alienígenas y tecnologías más allá de nuestra comprensión. La posibilidad de que la isla fuera algún tipo de puesto avanzado o reliquia abandonada de visitantes de otro mundo abría un abanico de preguntas sin respuesta. ¿Qué propósito servían esas estructuras? ¿Eran simplemente restos de una colonia o una base, o tenían una función más significativa? ¿Y qué papel jugaban las criaturas en todo esto? ¿Eran los habitantes originales de la isla, o habían sido traídos aquí, quizás como guardianes por los mismos extraterrestres? La noche cayó sobre nosotros mientras debatíamos estas preguntas, sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, una cosa estaba clara: las respuestas a nuestros interrogantes yacían en algún lugar de la isla o en las profundidades que la rodeaban. Y aunque la idea de enfrentarnos nuevamente a las criaturas o de descubrir tecnologías que superaban nuestra comprensión era devastadora, sabíamos que no podíamos dar la espalda a este misterio. Nuestra curiosidad, y quizás la necesidad de encontrar un propósito en nuestra lucha por la supervivencia, nos impulsaba a seguir adelante. La gran revelación había cambiado el curso de nuestra aventura, transformándola de una lucha desesperada por el regreso a casa en una misión para descubrir la verdad detrás de la isla y sus secretos submarinos. Armados con las pruebas fotográficas y una determinación renovada, decidimos que nuestro próximo paso sería intentar descifrar los símbolos, esperando que nos llevaran a entender no solo la naturaleza de las estructuras y sus constructores, sino también cómo podríamos utilizar ese conocimiento para asegurar nuestro rescate. La reparación de la radio y el éxito en transmitir una señal de socorro habían inyectado una dosis de esperanza en nuestros corazones agobiados por el miedo y la incertidumbre. Finalmente, después de días interminables de lucha y desesperación, una voz distante y cargada de estática había confirmado la recepción de nuestro mensaje. El rescate estaba en camino, nos aseguraron, llegaría al amanecer. Solo teníamos que sobrevivir una noche más. Sin embargo, esa última noche se perfilaba como la más larga y peligrosa de todas. Tal vez advertidas por nuestra recién adquirida esperanza o quizás simplemente decididas a no dejarnos escapar, las criaturas marinas se congregaron alrededor de nuestro refugio con una intensidad que nunca antes habíamos presenciado. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos, podíamos ver las sombras agitándose en las aguas circundantes, preparándose para el asalto. No estábamos dispuestos a rendirnos sin luchar. Los preparativos para nuestra defensa habían comenzado mucho antes de que cayera la noche. Basándonos en nuestras experiencias previas, sabíamos que las criaturas evitaban la luz brillante. Así que, además de fortificar aún más nuestras posiciones y asegurar que todas las armas improvisadas estuvieran al alcance de la mano, habíamos guardado todos los fuegos artificiales y bengalas que encontramos a bordo para usarlos como nuestras últimas líneas de defensa. Cuando las primeras criaturas comenzaron a lanzarse contra el barco, la batalla se desató con una ferocidad que superaba todo lo que habíamos experimentado hasta entonces. Eran más grandes, más audaces y parecían inmunes al miedo. Pero nosotros también habíamos cambiado. La perspectiva del rescate había aguzado nuestra determinación, y cada uno de nosotros estaba decidido a ver el amanecer. Utilizamos los fuegos artificiales con una precisión estratégica, lanzándolos hacia los grupos más densos de atacantes. Las explosiones de color en el aire nocturno eran seguidas por gritos agónicos y el retiro temporal de las criaturas. Las bengalas, arrojadas directamente al agua, creaban círculos de luz prohibida que las mantenían a raya, aunque solo fuera por un momento. A pesar de nuestra valentía y nuestras armas improvisadas, las criaturas seguían viniendo, en oleadas que golpeaban contra nuestras defensas. En varios momentos, parecía que seríamos superados, que nuestra última noche sería también la final. Pero cada vez que caíamos en la desesperación, la idea del rescate inminente nos impulsaba a levantarnos y luchar con renovado vigor. La batalla continuó durante horas, una prueba extenuante de nuestra resistencia y voluntad de sobrevivir. Cuando finalmente los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el cielo de un pálido azul,
las criaturas iniciaron su retirada, como sombras disolviéndose ante la luz del día. Exhaustos, heridos, pero vivos, nos abrazamos en silencio, sabiendo que habíamos enfrentado y sobrevivido a la noche más oscura de nuestras vidas. El rescate llegó con el sol, un barco de la Guardia Costera que se perfiló en el horizonte como un mensajero de la civilización que habíamos temido nunca volver a ver. Mientras nos preparábamos para abandonar el barco que había sido nuestro refugio y prisión, no pudimos evitar mirar hacia atrás, hacia la isla y las aguas que la rodeaban, preguntándonos qué secretos yacen aún ocultos en sus profundidades, y qué destino les espera a aquellos que, como nosotros, se encuentren atrapados en su embrujo. Nuestra última noche en la isla había terminado, pero las sombras de lo que habíamos vivido nos seguirían mucho tiempo después de haber encontrado la seguridad en tierra firme. El amanecer nunca había sido tan bienvenido. Los primeros rayos del sol, rompiendo el horizonte en tonos de naranja y rosa, nos encontraron en pie sobre la cubierta, mirando hacia el este con una mezcla de alivio, agotamiento y una profunda tristeza. La batalla de la noche anterior había dejado sus marcas, tanto en el barco como en nosotros. Heridas superficiales que sanarían con el tiempo y otras, más profundas, que llevaríamos en el alma por siempre. El sonido de un motor en la distancia nos alertó de que el rescate estaba cerca. Miramos hacia el horizonte, donde una pequeña embarcación de la Guardia Costera emergió de la bruma matutina, acercándose a nosotros con determinación. Era el final de nuestra odisea, el cierre de un capítulo que había empezado como una aventura y terminado en una lucha por la supervivencia. A medida que el barco de rescate se acercaba, nuestras emociones encontradas se intensificaban. Por un lado, el alivio y la gratitud de ser salvados, de saber que pronto estaríamos seguros, lejos de las amenazas que habíamos enfrentado en esa isla maldita y sus aguas traicioneras. Por otro lado, la tristeza y el peso de la pérdida. Leo, encontrado sano y salvo después de su desaparición, ahora estaba junto a nosotros, pero la memoria de los momentos de incertidumbre y miedo que habíamos vivido seguía fresca. Los equipos de rescate trabajaron con eficiencia, asegurando primero que todos estuviéramos bien, proporcionándonos primeros auxilios para las heridas más urgentes y escuchando nuestros primeros reportes de lo sucedido con una mezcla de incredulidad y preocupación. Había preguntas, muchas preguntas, cuyas respuestas ni siquiera nosotros comprendíamos del todo. Mientras el barco de rescate nos llevaba de vuelta a la civilización, dejando atrás la isla que había sido escenario de nuestra pesadilla, no podíamos evitar mirar atrás, hacia el lugar que había puesto a prueba nuestra resistencia, nuestra cordura y nuestra voluntad de vivir. Las criaturas, esas entidades misteriosas y espeluznantes, se habían retraído con la llegada de la luz, desapareciendo en las profundidades como si nunca hubieran existido. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos enfrentado. El viaje de regreso estuvo marcado por momentos de silencio reflexivo, interrumpidos por conversaciones en susurros sobre los eventos que habíamos vivido. Cada uno de nosotros procesaba la experiencia a su manera, lidiando con el alivio del rescate y el duelo por lo perdido. Los amigos que habíamos hecho, los desafíos que habíamos superado, y aquellos momentos de adrenalina pura se entrelazaban en una narrativa que nos uniría para siempre. La llegada al puerto fue un momento agridulce. Familiares y amigos nos esperaban, sus rostros marcados por la preocupación, el alivio y el amor. Abrazos, lágrimas y palabras de consuelo se compartieron, pero en nuestros corazones sabíamos que algo había cambiado irreversiblemente dentro de nosotros. La isla y sus criaturas habían dejado cicatrices que tomarían tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Nuestro rescate al amanecer marcó el fin de nuestra lucha por la supervivencia, pero también el inicio de una nueva batalla, una lucha interna por entender y aceptar las experiencias que habíamos vivido. Aunque estábamos físicamente seguros, las sombras de la isla nos seguirían, recordándonos siempre de la fragilidad de la vida y de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad. El retorno a la civilización no fue el final de nuestra odisea, sino el comienzo de una nueva fase, marcada por el silencio y las sombras de la duda. Tras los abrazos y las lágrimas de alivio en el puerto, fuimos rápidamente envueltos en una red de procedimientos oficiales que nos dejaron poco espacio para procesar lo que habíamos vivido. Las autoridades, bajo el pretexto de nuestra seguridad y bienestar, nos separaron para llevar a cabo interrogatorios exhaustivos que pronto revelarían tener motivaciones más profundas. En habitaciones estériles,
lejos de la mirada del público y de los medios de comunicación que habían comenzado a aglomerarse alrededor del puerto, nos enfrentamos a un desfile de funcionarios de diversos rangos y agencias. Algunos expresaban una curiosidad científica casi voraz por nuestras experiencias, mientras que otros mostraban una frialdad burocrática, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el orden y la seguridad nacional. Lo más inquietante era la sensación subyacente de que sabían más sobre la isla y sus misterios de lo que estaban dispuestos a admitir. Sus preguntas, a menudo precisas y dirigidas, sugerían un conocimiento previo sobre las estructuras subacuáticas y las criaturas que nos habían acosado. Sin embargo, cada vez que intentábamos obtener respuestas o información, nos encontrábamos con evasivas y la insistencia en que nuestra cooperación era crucial para la seguridad nacional. Finalmente, después de días de interrogatorios que parecían más un bucle interminable que una búsqueda de verdad, se nos presentó un ultimátum claro: debíamos mantener silencio sobre todo lo relacionado con la isla, las criaturas, y especialmente las estructuras subacuáticas. Se nos advirtió sobre las consecuencias de divulgar información, citando razones de seguridad, pero sin proporcionar detalles concretos. Para asegurarse de nuestra conformidad, se nos hizo firmar documentos que legalmente nos prohibían hablar sobre nuestros encuentros o las investigaciones que se llevarían a cabo. Lo más desolador fue la confiscación de todas las pruebas que habíamos logrado recopilar, incluidas las fotografías de Marta. Se nos aseguró que era necesario para el análisis y la investigación, pero la implícita finalidad era clara: borrar cualquier evidencia que pudiéramos haber tenido. Nos quedamos con nuestras memorias como único testimonio de nuestra experiencia, memorias que ahora nos cuestionábamos si serían suficientes para mantener viva la verdad. Esta imposición de silencio por parte del gobierno transformó nuestro regreso. Lo que debería haber sido un momento de alivio y celebración se convirtió en un periodo de aislamiento y reflexión forzada. Nos veíamos obligados a integrarnos de nuevo en una sociedad que permanecía ajena a las sombras que se cernían en sus fronteras, sombras que nosotros habíamos enfrentado cara a cara. La disonancia entre nuestra realidad vivida y el mundo aparentemente inmutable a nuestro alrededor creó un abismo de alienación. Nuestra lucha por la supervivencia en la isla había terminado, pero ahora nos enfrentábamos a una nueva lucha, la lucha por preservar la verdad de nuestra experiencia en el rostro de un silencio gubernamental que buscaba sepultarla en las profundidades del olvido. Volver a la rutina de mi vida anterior resultó ser una tarea hercúlea. La oficina, con su constante murmullo de conversaciones y el clic-clac de los teclados, parecía ahora un mundo ajeno. Los colegas que se acercaban con curiosidad, ansiosos por escuchar historias de mi aventura, no podían comenzar a comprender el abismo que ahora yacía entre nosotros. Mis respuestas eran evasivas, marcadas por los límites de lo que me estaba permitido decir. La censura gubernamental había colocado un velo sobre mi experiencia, transformándola en algo que debía ser guardado, no compartido. La desaparición de mi amigo y los encuentros con las criaturas se habían convertido en fantasmas que me atormentaban, merodeando en los bordes de mi conciencia, despertándome en medio de la noche con el corazón latiendo frenéticamente. La impotencia que sentía era abrumadora, un constante recordatorio de que había historias que no podían ser contadas, verdades que no podían ser reveladas. Esta frustración me impulsó a buscar respuestas por mi cuenta. Sabía que enfrentarme a la maquinaria gubernamental era una batalla perdida desde el principio, pero la necesidad de entender, de encontrar algún sentido en lo que habíamos vivido, era demasiado fuerte para ignorarla. Comencé a investigar en secreto, pasando horas en bibliotecas y en línea, buscando cualquier mención de la isla, las criaturas, o fenómenos similares. Cada fragmento de información, cada teoría no comprobada sobre civilizaciones extraterrestres o anomalías marinas se convirtió en una pieza del rompecabezas que estaba desesperado por completar. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos. Recibí visitas no anunciadas de personas que se presentaban como representantes de agencias gubernamentales, aunque nunca especificaron cuáles. Me recordaban cortésmente, pero con firmeza, los acuerdos que había firmado, las consecuencias de romper el silencio. La presión para conformarme y olvidar era intensa, pero solo servía para alimentar mi determinación. Sabía que debía haber otros como yo, otros que habían visto o experimentado anomalías similares y que habían sido silenciados. Mi vida personal sufrió. Las relaciones que una vez habían sido pilares de mi existencia ahora se sentían tensas, distantes.
Mis seres queridos veían los cambios en mí, pero no podían entender la causa raíz de mi inquietud. Intenté explicarles, dentro de los límites de lo que me estaba permitido decir, pero las palabras siempre se quedaban cortas. La brecha entre mi experiencia y su comprensión parecía insalvable. La vida después de la isla se convirtió en una dualidad constante, la fachada de normalidad que presentaba al mundo y la turbulenta búsqueda de verdad que ocupaba mis pensamientos privados. La lucha por mantener esta dualidad era agotadora, pero necesaria. No podía permitirme ser consumido por el pasado, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que la verdad se ahogara en el silencio. A pesar de los desafíos, encontré consuelo en la esperanza de que, algún día, la historia completa de nuestra experiencia en la isla pudiera ser contada. Tal vez no por mí, pero por alguien. Alguien que pudiera unir todas las piezas y exponer la verdad al mundo. Hasta entonces, seguiría buscando, manteniendo viva la memoria de aquellos días de inquietud y maravilla, y honrando a aquellos que habíamos perdido en las oscuras aguas de lo desconocido. En la quietud de mi estudio, con las sombras de la noche como únicas testigos, tomé la decisión de desafiar el silencio impuesto. La verdad sobre nuestra experiencia, demasiado grande y demasiado importante para ser ocultada, ardía dentro de mí, una llama que se negaba a extinguirse a pesar de los esfuerzos por sofocarla. Sabía los riesgos, entendía el peligro que corría al desobedecer las órdenes de silencio, pero la necesidad de compartir nuestra historia, de asegurar que los sacrificios hechos no fueran en vano, superaba cualquier temor. Así, con determinación, comencé a escribir nuestro relato. Las palabras fluían, impulsadas por la urgencia de dejar constancia, de crear un testimonio que pudiera, de alguna manera, trascender las barreras impuestas por aquellos que deseaban mantener la verdad en las sombras. No era solo mi historia, era la historia de todos nosotros, de los que habíamos enfrentado juntos las maravillas y entes de esa isla desconocida y sus aguas traicioneras. Escribí sobre las luces misteriosas bajo el mar, las criaturas que emergían de la oscuridad para desafiar nuestra presencia, las estructuras subacuáticas que sugerían la intervención de inteligencias no humanas. Detallé nuestros encuentros, nuestras luchas, nuestras pérdidas, con la esperanza de que, al hacerlo, pudiera honrar la memoria de aquellos que no habían regresado. Terminado el relato, lo imprimí, consciente de que cualquier medio electrónico podría ser fácilmente rastreado o interceptado. La antigua tradición de un mensaje en una botella, aunque pareciera sacada de una historia de naufragios y rescates románticos, se presentó como el método más seguro y simbólico para compartir nuestra experiencia. Era una apuesta a que, en algún lugar, alguien encontraría mi mensaje y lo leería, que la verdad encontraría su camino a través del océano de desinformación y censura. Con el manuscrito seguro en su recipiente de vidrio, sellé la botella con cera para protegerla de los elementos y me dirigí a la costa bajo el manto de la oscuridad. Mientras las olas lamían mis pies, me permití imaginar las posibilidades, los futuros inciertos en los que nuestra historia sería conocida, en los que nuestra lucha por la verdad inspiraría a otros a buscar respuestas, a cuestionar, a desafiar. Lancé la botella al mar con un último deseo de que encontrara su destinatario, que nuestra voz no fuera silenciada por el temor o el olvido. Mientras observaba cómo se alejaba, llevada por las corrientes hacia un destino desconocido, sentí una mezcla de alivio y resignación. Había hecho lo que podía, lo que debía. La decisión de compartir nuestra historia de esta manera, anónima pero íntimamente personal, era un gesto de rebeldía, una afirmación de que, a pesar de los esfuerzos por ocultarla, la verdad tiene una forma de persistir, de dejar su marca en el mundo. Aunque el futuro era incierto y el peligro siempre presente, albergaba la esperanza de que nuestra experiencia, compartida a través de las palabras y llevada por las olas, mantendría viva la memoria de los caídos y encendería una chispa de curiosidad y valentía en aquellos que se encontraran con ella. En la soledad de la noche, volví a casa, sintiendo el peso de mi decisión, pero también una extraña sensación de paz. Había hecho todo lo que estaba en mi poder para asegurar que nuestra historia sobreviviera. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en que, de alguna manera, el mensaje encontrara su camino, cruzando océanos de tiempo y silencio para revelar la verdad oculta en sus palabras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon.
Nos despedimos desde el terreno misterioso.